Hola, buenos días. Bienvenidos, queridos lectores, familia natural y de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz y de esperanza, a todos quienes escuchan, a quienes leen o ven, a quienes leen y ven también, porque ahora mismo estamos transmitiendo desde Facebook, en nuestra plataforma en Go Live, esta publicación y posterior publicación también en redes sociales de los mensajes que por gracia de Dios, Él, el Señor, ministra por medio de este Hijo suyo que les habla, que les escribe. Bienvenidos a esta que es casa de Dios y de su reino, Reino de Dios Ministerios. A todos buenos días. Soy el pastor Jorge Macías Benítez, su hermano, Hijo de Dios. También de corazón les tiendo la mano, abro mi corazón y te quiero recibir. Quiero darte un abrazo en el amor del Señor. El título del mensaje esta mañana del domingo 18 de febrero del 2018 es Señales que siguen a los que creen. Repito, el título del mensaje esta mañana es Señales que siguen a los que creen. Y el fundamento en su palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 al 18 es: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Les recuerdo que quedará disponible y accesible desde nuestra página web reinodediosministerios.org con guiones medios o guiones altos en medio de cada palabra. Desde nuestra página Facebook Reino de Dios Ministerios o de mi perfil Pastor Jorge Macías Benítez, como en este momento que se está transmitiendo por medio de Go Live en mi perfil al nombre de Pastor Jorge Macías Benítez. Blog reinodediosministerios.blogspot.mx, SoundCloud Jorge Macías Benítez, Google Plus del nombre Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter del perfil del Pastor Jorge Macías Benítez y de YouTube del perfil del Pastor Jorge Macías Benítez, que es el canal pues, y el subcanal Reino de Dios Ministerios, entre otros. A todos, bendiciones, buenos días, gracias. Vamos a orar para dar inicio a este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por este mensaje precioso que tú nos entregas. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos, clamamos para que tú muevas nuestro corazón y en todo entendimiento y discernimiento tú edifiques, tú bendigas, Señor, y tú establezcas estos diseños que nos quieres regalar, estas señales que siguen a los que creen. Y nosotros creemos, Señor, y queremos creer. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amados, esta administración del Señor no es sino una expansión, además, claro, del mensaje de parte de Dios, del mensaje que hoy nos quiere entregar, de esta administración amorosa que hoy nos quiere dar, de asambleas y de mensajes previas. Concretamente en la semana 59 y en la semana 60, el Señor nos compartía en el Evangelio del Reino de Dios su Evangelio completo, que fueron dos partes de un mensaje que el Señor nos quiso entregar al respecto del diseño de Dios en el Evangelio del Reino de Dios, o Evangelio completo, en las semanas 59 y 60. Y esta mañana el Señor ponía en mi corazón el ministrar, el compartir, el bendecir y el hacer una extensión, algo que Él quiere entregarnos en adición al respecto de este mensaje. Y para eso vamos a ir concretamente y solamente a manera de reforzamiento por algo que el Señor ha venido moviendo en mi corazón en los últimos días al respecto de este mensaje que nos quiere en el amor de Dios fortalecer. Dice en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Repito, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es que, amados, he venido escuchando desde hace tiempo mucho, con mucha insistencia, que Jesús ya viene. Y si viene la palabra de Dios, no dice cuándo viene, si habla de cómo va a venir y las señales que va a haber. Y esta me parece fundamental. Esa impacta y tiene mucho que ver con la serie de mensajes y la manera como el Señor nos ha venido ministrando. Será predicado este evangelio del reino. Primero, tiene que ser un evangelio del reino, un evangelio completo. Y yo les invito a que escudriñen en esas asambleas. Están publicadas también en el blog, y están publicadas en YouTube, y están publicadas en SoundCloud, las asambleas 5960 que llevan ese título, el evangelio del reino de Dios, o evangelio completo, y discernirán el por qué en este mensaje y su ministración hay un proceso para completar este mensaje profundo y poderoso que nos da certeza de cuáles son las condiciones, el diseño de Dios para cuando Cristo verdaderamente venga. Y será predicado un evangelio. ¿Cuál? El del reino. No estamos predicando hoy el evangelio del reino, amados. A todo el mundo, además dice, no estamos en todo el mundo. Y no estamos predicando el evangelio del reino como hijos de Dios, como cristianos, si tú así te disciernes y te sientes, simple y sencillamente porque ni unidad tenemos. Y me han escuchado decirlo muchas veces y lo seguiré repitiendo porque es algo que Dios ha insistido que haga. El testimonio, dice, para testimonio a todas las naciones. Hay una condición que aquí en Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino, que como digo, no hemos venido predicando a todo el mundo, que tampoco estamos haciendo por no estar en unidad, como testimonio o para testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio estamos dando, amados? ¿Qué testimonio estamos dando, hijos de Dios? Cuando no estamos en unidad, cuando no estamos predicando el evangelio del reino de Dios, cuando estamos hablando de cosas distintas, cuando nos estamos criticando aún entre hijos de Dios, cuando nos estamos obstaculizando, y el testimonio, lejos de ser de amor, de unidad, de comunión y de poder, de gracia, no está haciendo ninguna de esas cosas. Y dice, y entonces vendrá el fin. Si tú tienes alguna duda, no sé por qué, yo no la tengo. Y si me equivoco, amados, gloria a Dios, porque es promesa de Dios que Él venga. Pero si no me equivoco y efectivamente estamos diciendo equivocadamente que Cristo ya viene, gloria a Dios, porque entonces tenemos tiempo para estar en unidad, para estar en comunión y para predicar un solo mensaje, el evangelio del reino de Dios, porque es a lo que Cristo vino. Y nos lo dijo claramente la semana pasada y la antepasada y otras veces cuando nos compartió en Lucas 4, versículos 42 y 43, por si tenemos duda. Les invito entonces en el amor del Señor a que escuchen, a que profundicen, a que disciernan este mensaje de Dios en esas ministraciones. Y con la dirección del Espíritu Santo sea edificado en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes y de quienes posteriormente lean, vean, escuchen este reino del que está hablando el Señor y que está haciendo tanto énfasis en estas últimas semanas. Amados, vamos a dar inicio ya concretamente a la ministración del mensaje del Señor esta mañana. Vamos a tratar de entender, solo racionalizar, sin hablar ya de discernimiento en el Espíritu en este momento, pero sí por lo menos entrar en razón de lo que declara Marcos en la porción, en el fundamento de nuestro mensaje esta mañana, en el capítulo 16 de Marcos, en el versículos 17 y 18. Y a mí en lo particular Dios me retó desde hace tiempo, pero ahora que lo que estoy compartiendo y que estamos profundizando en este mensaje, en estos versículos de Marcos 16, retó mi fe. Y creo yo y discierno en su tiempo, también lo hará, si no es que ya lo está haciendo con la tuya. Porque abre en su declaración ahí en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Más de uno de ustedes estoy seguro que están leyendo, que están escuchando, que están viendo y están escuchando ahí en Go Live, ya estarán pensando, ups. Y yo creo que creo. Y francamente, ninguna de estas señales se han manifestado.
¿Qué creo que creo? ¿Qué es lo que creo que estoy creyendo? Y quizá entonces concluyes, ¿o es que en verdad no creo? En verdad no creo porque esas señales no se están manifestando. Sin duda tenemos, y esta es una invitación, por lo menos a la reflexión, sino a profundizar y a discernir. Y es que en ese orden de ideas, al menos pensando, aún sin entrar en el tiempo de discernimiento, hay una aseveración aquí que nos está cuestionando y que en la mayoría de los casos nos han venido diciendo, y también quizás hasta hemos creído de cosas distintas de lo que ahí dice en esta porción de la palabra en nuestro fundamento de esta mañana. Nuevamente, ello porque principalmente no vemos estas señales. Porque creemos que creemos, sin embargo, no vemos señales. Y la palabra de Dios es muy clara. Si creemos, ves estas señales. Ahora, mis amados, vamos a profundizar, vamos a discernir también, vamos a entrar en este proceso que Dios nos quiere llevar esta mañana, y yo te invito a que nos acompañes porque créeme que te va a ser de revelación, pero también de mucha bendición. Les pido entonces que me acompañen a escudriñar en el vocablo creer, y en particular al que dice creen, utilizado en nuestra porción de la palabra de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra o del vocablo creer? Significa dar por cierta una cosa que no está comprobada o demostrada. Significa también tener fe en las verdades reveladas por Dios o aquello en que tú crees y propuestas por la iglesia o la organización en que tú estás reuniéndote. Tener fe en los dogmas de una religión o fe, eso es creer. También creer es pensar, juzgar, conjeturar en una postura al respecto de algo en lo que tú crees y que va, por ejemplo, alguien cuestionando, pero tú estás y sigues creyendo en aquello que tú tienes puesto tu fe y tu pensamiento y que, ¿por qué no?, tu corazón y tus emociones. Creer es tener una cosa por verosímil o por probable, aunque no esté demostrado. Fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer también es dar crédito a las cosas sin suficiente fundamento. Ahora, en específico, profundicemos en el vocablo utilizado en nuestro fundamento de esta mañana. La palabra que utiliza es creen, creen. En la concordancia Strong es el vocablo griego pistos, como se oye, P-I-S-T-O-S, pistos, y que significa fiel, fieles, creen, seguro. De la palabra original en griego es un adjetivo en la transliteración, como lo estamos utilizando o como la utiliza concretamente esta porción de la palabra de Dios. Significa fiel, fieles, creen, seguro, y se pronuncia o se lee o se fonéticamente en el griego es pistos, pistos. Se utiliza 48 veces como fiel en la palabra de Dios, 16 veces como fieles, una sola vez como creen, una vez como creyente y una vez fielmente. Y se usa y se refiere a estar persuadido para creer actuando en fe. A eso se refiere en el contexto. Amados, cuando el autor de la palabra en Marcos escribió esa porción de la Escritura, lo hizo estableciendo un mensaje, una relación entre el Hijo de Dios que cree en verdad y señales que le seguirán en su diario caminar en fe. Y vamos a irnos en ese camino para ir profundizando cada vez más. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque si estamos hablando de creer en una posición en términos concretos de algo que Dios me está diciendo, o al menos que algo que en fe estamos creyendo directamente en su palabra, nuevamente regreso a Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seamos claros. Nos dice que se trata de estar, de vivir creyendo en algo que no veo.
y que estoy esperando todavía. Es decir, no está, pero yo lo creo y lo sigo esperando. Y sin embargo estoy actuando como si ya estuviera. Yo creo que ya está y vivo como si ya fuera. Esa es la actitud que denota esta porción de la palabra en Hebreos 11:1. Eso es la fe. Caminar en fe, pues, es caminar creyendo como si ya estuviera aquello que sigo esperando. Y aquí voy a hacer una breve declaración de fe. Espíritu Santo, habita en mí, habita en mis hermanos y hermanas, habita en todos quienes nos ven y escuchan, habita en todos quienes luego nos lean, que nos escuchen y que nos vean. Y así juntos, Padre, clamemos en el nombre de Jesús por estos diseños para que sean establecidos en nuestros corazones y que sean activados, porque son activados en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios es simple. Nos invita a creerle, aunque no veamos su promesa y su propósito todavía. Y es que, ¿sabes? No debería de sorprendernos nada, pues Dios siempre actúa de esta forma. En Romanos 10, versículos 8 al 10 nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nuevamente, amados, en el versículo 9 de este Romanos 10 nos dice que debemos creer en nuestro corazón en que Dios levantó de los muertos a Jesús para ser salvos, para tener salvación. Esto es claro. Si no tenemos fe, no podemos creer como Dios nos pide que creamos. Repito, si no tenemos fe, no podemos creer como Dios nos pide que creamos, para que sus señales nos sigan, tal cual nos pide que creamos para ser salvos. Repito, nos dice que debemos creer como Dios nos pide que creamos, para que sus señales nos sigan, tal cual nos pide que creamos para ser salvos. Y es que entonces, al menos una pregunta viene a mi corazón. ¿Cómo estás creyendo tú? ¿Cómo crees tú? Si es que crees, porque te invito a que lo hagas. Es más, te invito a que preguntes a Dios, que pidas a Dios. Y es sin duda esta pregunta una no solo relevante, clave debe de ser para tu fe. ¿En qué y cómo estoy creyendo? Es relevante esta pregunta para tu caminar con Dios. Un caminar sobrenatural, porque cuando caminamos con Dios, cuando lo hacemos de la mano de Dios, nuestros pasos dejan de ser naturales porque empezamos a caminar en fe. Empezamos a creer en lo que Dios nos está prometiendo y dejando ver, aunque todavía no sea y no lo veamos. Ese es un caminar sobrenatural o naturalmente sobrenatural para los que hemos creído en esta verdad, en esta revelación, en esta visión. Y entonces es que podremos hablar y podremos discernir señales. Vamos a profundizar en esto de las señales también. Nuevamente en Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Palabra de Dios. Las señales que declara nuestro fundamento esta mañana son, las voy a enumerar en orden. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas sin que nos haga daño, imponer sobre enfermos las manos y estos sanan. Para discernir,
lo que Dios nos está entregando en esta porción de su palabra, tenemos que escudriñarla, verla, analizarla, orarla, discernirla desde varios ángulos. El contexto o la hermenéutica es clave para ello. ¿En qué momento o en qué kairos, tiempo de Dios pues, en qué kairos ocurre esta declaración? En Marcos 16. ¿Quién y para qué es que se hace esta declaración? Primero, leyendo y escudriñando este capítulo 16 de Marcos, podemos entender al menos que, habiendo sido crucificado Jesús, 3 mujeres cercanas al Señor buscaban especies aromáticas para ir ungir al Señor. Estoy hablando del capítulo 16 de Marcos, que te invito a que tú leas posteriormente. Te estoy dando un resumen de lo más importante. Ya había sido crucificado Cristo. 3 mujeres se acercan al lugar en donde Él estaba sepultado y estaban buscando especies aromáticas para ello. Lo querían ungir, esto es porque claramente el cuerpo se empieza a descomponer y era el uso y costumbre entonces que lo envolvían en especies, en flores, en plantas aromáticas que los hacían como un ungüento y le ungían todo el cuerpo, por así decirlo, ¿cómo se los digo? En cristiano natural, lo embarraban pues de una pomada de hierbas, de tal manera que lo que sucedía es que ya contrarrestaban el olor de la putrefacción. Pero al acudir al sepulcro, describe Marcos 16, se encontraron con que Él, que ya había sido crucificado, ya no estaba. Las 3 mujeres reciben instrucción de un ángel para avisar a sus discípulos. Y aunque salieron del sitio con temor, no le dijeron a nadie de lo que habían visto y les había dicho este ángel por motivo de este temor. Luego se le aparece también a María Magdalena. Ella lo hace saber a quienes habían estado con él, y esos que habían estado con él no creen lo que María Magdalena les dice. Posteriormente y adicionalmente se les aparece a 2 más en el camino a Emaús. Estos lo comparten y tampoco lo creen, tampoco creen que a quien habían visto era a Cristo mismo resucitado. Finalmente, en el versículo 14 de Marcos 16 dice la palabra de Dios: se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Palabra de Dios. Y tomemos nota a ti. 3 palabras, 3 pensamientos vienen a mi mente, pero también a mi corazón. Temor. No creyeron. Dureza de corazón. Repito, temor, no creyeron y dureza de corazón. Y es que, amados, varias veces les dijeron que lo habían visto, que había resucitado como Él mismo les había dicho, y sin embargo no creyeron. ¿Capiche? No creyeron. Y discernamos este diseño. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de su corazón. Amados, el origen de cualquier incredulidad, de no creer, es primero el temor. El temor a lo que no conocemos. Porque claro, eso nos deja vulnerables. El principio, el origen de la incredulidad, el no creer, es el temor a lo que no conocemos, que nos produce, sin ninguna duda, falta de fe. No sabemos para dónde ir, no sabemos dónde estamos parados. Luego, a nuestra falta de sensibilidad, primero es el temor, luego es una insensibilidad, a la dureza de nuestro corazón, a no tener docilidad, a no tener diligencia, a estar sin fruto del Espíritu. Claro, ¿cómo vamos a tener fruto del Espíritu si no estamos creyendo? No puede haber fe donde no está el Espíritu. Si no estamos creyendo es porque no hay fe. Amados, no tiene que ver con nuestra mente en el principio, eso es posterior. Eso viene después. Y entonces,
el ser humano entra en necedad y en ese proceso posteriormente en tontería, porque cuando permanecemos necios, cuando permanecemos insensibles, cuando permanecemos en temor y entonces por lo tanto permanecemos en no creer y en no tener fe, no hay fruto del Espíritu, estamos tontos, perdón, es tontería cuando permanece la necedad. Escuchamos algo, sentimos que no es cierto y entonces nuestra mente razona dándonos argumentos del por qué es correcto que no creamos. Nos autojustificamos. Es un proceso natural, es un proceso en mente, es un proceso en carne, decimos los cristianos, conforme a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Marcos 16 describe en su totalidad, pero concretamente en los versículos de los cuales estamos hablando. Y en el amor del Señor, yo les invito a profundizar, a reflexionar, a discernir en ello. Todo esto es un diseño de Dios. Amados, ahora, ¿qué sucedió después? Y el Señor mismo les da una instrucción específica a los discípulos, a sus discípulos, en el versículo 15, en el que les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16 indica un diseño de reino concreto, cuando dice: predica el evangelio, el del reino de Dios. Lucas 4, 42 y 43. A quien creyere es necesario arrepentirse, confesar su fe públicamente, que es el bautismo de arrepentimiento conforme a Juan capítulo 3, versículo 5, y también en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Y también les habla de bautizarse en un bautismo, no el de Juan de arrepentimiento que ya nos dijo previamente en el confesar su fe públicamente en Juan 3:5, pero concretamente el bautismo de Jesús, que es el bautismo del Espíritu Santo, conforme al mismo Juan 3:5, pero concretamente a Hechos 19, versículo 5. Finalmente, entonces, en ese proceso descrito en Marcos 16, al que cree y es bautizado es salvo. Al que cree y es bautizado es salvo. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, amado, te invito a reflexionar. ¿Es así como te han compartido la salvación? ¿De qué evangelio te han venido hablando? ¿De qué forma te han compartido la palabra de Dios? Sí, empieza con creer en que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios. Sí, en que confesarle públicamente te da bautismo de arrepentimiento y entonces es bautizado en agua, si tú así lo decides. Pero te falta algo más. El bautismo de Jesús, que el mismo Juan 3, versículo 5 dice, y que también Hechos 19 dice. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Pero para eso tienes que creer primero. Te invito a reflexionar entonces. ¿Es así como te han compartido la salvación? Tenemos que reflexionar. Tenemos que discernir qué es lo que nos han venido predicando. Dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 12, versículos 44 y 45. Y entonces dijo: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando mora allí. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. ¿Qué evangelio te han venido predicando? ¿En qué evangelio estás creyendo? Te estoy invitando en el amor del Señor a que creas en un evangelio completo, en donde te arrepientes en Cristo, te bautizas en agua en arrepentimiento como señal de arrepentimiento y luego te bautizas en el bautismo de Cristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, conforme a esta porción de su palabra, tal cual la estamos compartiendo en Marcos 16, versículo 16. Lucas 4, 42 y 43. Juan capítulo 3, versículo 5. Hechos capítulo 19, versículo 5. Y ahora diciéndonos que si no es así, si solo fue el bautismo de arrepentimiento y no hay bautismo del Espíritu Santo,
estás corriendo el riesgo de que siendo limpia la casa esté vacía y vuelva a ser ocupada por demonios, vuelvas a ser atormentado por las promesas del mundo, vuelvas a ser atormentado por los afanes de este mundo, vuelvas a ser atormentado por las promesas de este mundo, a la generación nueva y a los millennials que vuelvan a estar afanados en lo que el mundo ofrece, en la tecnología ofrece, la libertinaje ofrece, el pensamiento ofrece, la libertad de pensamiento ofrece. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te han venido hablando? Es necesario vivir el proceso para que nuestro interior sea habitado por el Espíritu de Dios. Que no esté vacío ese habitáculo que es nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro carácter. Que este sea lleno de Cristo en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y por lo tanto del Hijo y del Padre. Amados, no nos dejemos de llevar solo por lo que nos dicen, sino que busquemos a Dios personalmente. Permitamos que Él nos ministre y que nos confirme por medio de su bendita palabra. Habiendo ocurrido este proceso que describe Marcos 16, entonces, y solo entonces es que estas señales que ahí mismo en el versículo 17 nos indica son manifiestas. ¿Cuáles señales? ¿Qué señales? Vamos a describirlas, vamos a profundizar concretamente en estas señales que describe Marcos 16, versículo 17. Vamos a profundizarlas, vamos a escudriñarlas, vamos a describirlas fundamentados también en su palabra. Echar fuera demonios nos dice, echar fuera demonios. El vocablo en griego utilizado en la palabra fundamento esta mañana que dice echarán fuera demonios, echarán pues, conforme a la concordancia Strong es ekvayo, con cada kilo y doble el ekvayo, fuera, echado, echaron, para echar fuera. Es un verbo. En la transliteración ekvayo tiene una fonética en griego que dice ekvalo, que en la definición concreta es echar fuera, echado, para echar fuera, que echaron. En la Biblia siempre se explica a sí misma y nos dice en Marcos 3, versículos 14 y 15, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En Mateo, en el capítulo 10, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Palabra de Dios. Y otra vez, hermanos, Cristo mismo asociando el reino con el mover del Espíritu y las señales. Si tú no estás viendo señales, es que no has creído en realidad. Si tú no has visto señales, y es que no solo es que no has creído, sino que tu corazón al no estar sensible, no has recibido bautismo en el Espíritu Santo. Y es fácil, hermano. Solo invita al Espíritu tu corazón. Invita al Espíritu tu corazón y di con tu boca, creyendo en fe, Espíritu Santo, habita en mí, manifiesta tu poder y tus señales en el nombre de Jesús. Al Padre eleva esta oración. Yo sé que parece tan simple que pareciera ser hasta como de cuento. Hermanos, Dios es simple. Solo cree, hazlo. Discernamos aquí que Jesús estableció a 12 originales y los envió a predicar con autoridad, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí si tú lo crees. Y observa cómo en este tiempo de reforma Dios nos ministra consistentemente, hablando en lenguaje natural, pues nos dice que por motivo de que el reino de los cielos se ha acercado, es que podemos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Sí, amados, señales. Eso
es lo que nos da comunión con Dios. Y su Espíritu Santo, su reino, señales. Vive en verdad su reino en mí. Ya se estableció su gobierno, el gobierno del reino de Dios. Dios mismo, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo en mí. Es decir, ¿es su Espíritu Santo el que gobierna mi vida en verdad? Quien tiene oídos para oír, que oiga. Hablar nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas. Recientemente tuve un tiempo de consejería con un hijo espiritual, recientemente llegado de misión en Colombia. Él recibió un llamado del Espíritu, hace caso a ese llamado, luego entramos en contacto por cierto tiempo de prueba, de tribulación, de carga que tenía. Hubo un tiempo de consejería, una palabra de Dios, una visión, una revelación que le fue confirmada, predica esa visión, esa revelación. Resultado, un tremendo cisma en esa porción de la iglesia en Colombia y acaba regresando porque el plan de Dios era distinto y se había cumplido. Y parte de lo que compartimos transcurrió alrededor de reflexionar en qué medida, si así ocurriere, la iglesia de Dios vive y discierne el reino de Dios allá en Colombia. Y su respuesta fue breve, fue inmediata, fue sencilla, pero también fue muy reveladora y muy clara, porque me dijo: en Colombia hablar del Espíritu Santo es muy natural, es muy normal. También lo es hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, por ejemplo, como el hablar de lenguas, o hablar de apóstoles, o hablar de profetas. Y también me dijo, aunque no es así de natural, el discernir y vivir el reino de Dios y el gobierno del reino de Dios. Amados, yo anhelo que todo el mundo, todos quienes vean, escuchen, o luego y posteriormente lean o vean y escuchen estos mensajes, esta ministración de Dios, esto que Dios tiene que decir para cada uno de ustedes. Anhelo que reciban este mensaje simple de Dios, que hablen, que vivan, que permitan que el reino de Dios, que el gobierno del reino de Dios y entonces su Espíritu Santo viva y sea parte de nuestro caminar y vida, que vivamos conforme al Evangelio del reino de Dios y no solo una parte de este Evangelio. ¿Qué mensaje, qué Evangelio te han estado compartiendo o has estado tú viviendo? Tristemente, la realidad es que por causa principalmente de los fundamentos doctrinales de las denominaciones, que basados en mente de hombre, discierno han puesto primero el razonamiento y el pensamiento de hombre por encima de la verdad y de la revelación en nuestra comunión con Dios y Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces no permiten que ocurra esto que es mi anhelo y que fue mi oración unos minutos atrás. Por ello es que nos encontramos con frecuencia crítica abierta al hablar en lenguas de los propios hijos de Dios. Crítica abierta a la permanencia del ministerio de apóstoles y profetas. Crítica abierta y a la verdad de la presencia y la operación del Espíritu Santo entre los propios hijos de Dios. Cuando la palabra de Dios, llevamos varios domingos, si no es que 2 años ya, poco más desde que empezamos este mover en Reino de Dios Ministerios, hablando con toda claridad, voz que clama en el desierto, voz como de trueno, si me lo permiten, amados, y no lo han recibido quizá. Y esto es que es no solo bíblico, es una clarísima señal del bautismo en el Espíritu Santo, el vivir estas señales conforme al propio Hechos 2 y todo el libro de Hechos, pues, pero Hechos 2, Hechos 19, centralmente. Les quiero compartir varias citas bíblicas, referencias bíblicas adicionales que indican esto que estoy afirmando. Primera de Corintios 13, versículo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28, la palabra de Dios dice:
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 22 al 25. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, sí. Pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hechos 10, versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, para dar un contexto hermenéutico y teológico. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Nunca pasará el amor, amados. Es abundante, solo di unos ejemplos. Amén. Y clara la referencia en el Logos de Dios, del hablar en lenguas. Es concreto y muy específico en Hechos 2, en Hechos 19, al asociar el recibir el Espíritu de Dios como el hablar en lenguas y profetizar. Pero también nos habla de tomar en la mano serpientes. Y es que, hermanos, tenemos que tener en cuenta que siempre Dios nos habla en su palabra y recurre a parábolas y también al lenguaje a semejanza para enseñarnos, para explicarnos. Y tomando esto en cuenta vamos a escudriñar Marcos 16 cuando nos dice: tomarán en la mano serpientes. En lo natural, ¿quiénes son los animales más venenosos? Algunos van a pensar, algunos hermanos en Cristo. Tristemente sí. Y sí es motivo de risa y risa nerviosa, porque muchas veces el ataque más fuerte viene de la propia pueblo de Dios, de la propia iglesia, de los propios hijos de Dios, que no podemos entendernos unos a otros del mover y de la revelación que nos ha dado, nos seguirá dando en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Los cristianos creemos que hemos sido injertados en la cepa del pueblo escogido de Dios, y eso es una tremenda bendición, sobre todo para aquellos quienes conocemos a este pueblo escogido, quienes conocemos de cerca su fe, quienes conocemos de cerca cómo operan, cómo viven, aún en su día a día, aún en la bendición que reciben en su trabajo secular. Y uno nos está viendo ahora mismo. Salo, mi hermano, bendiciones. Y yo conozco este mover. Es una tremenda bendición trabajar con ellos. Pero es una tremenda bendición saber que Dios quiere que seamos injertados. Quiere que vivamos en unidad. Es un diseño de Él. Y aunque me da tristeza ver que luego nos atacamos,
si lo tomamos con gozo del Señor, efectivamente vamos a ver que no hay lugar en este planeta en donde no exista este tipo de ataques. Y tomé esto como ejemplo, porque si bien sabemos que son las serpientes, bueno, aún hay algunos otros animales que también inoculan veneno, los propios humanos, los propios en ocasiones hijos de Dios, lo hacemos inconscientemente. Y digo inconscientemente porque no tenemos el conocimiento ni la revelación. Amados, sin embargo, de lo que el Señor nos está ministrando en esta porción no es de un tema natural, sino de uno espiritual. Se refiere entonces a un espíritu de serpiente, a algo que sucede cuando no estamos caminando en fe, cuando no estamos caminando en unidad con Dios. Es algo con lo que nos podemos enfrentar en cualquier momento, todos los días. Es un espíritu de mal. Sin embargo, el vocablo utilizado en esta porción de la palabra de Dios es el vocablo en griego que quiere decir serpientes, serpientes, la serpiente, y que se deletrea fonéticamente ovis, O-P-H-I-S, pero se pronuncia ovis, ovis, serpientes, serpientes, la serpiente. Discierno en lo personal que nos habla más bien de una transliteración y un sustantivo que quiere decir optanomai, que tiene esa raíz etimológica ovis, y a través de la idea de la claridad en la visión, que es la raíz etimológica de donde viene todo esto, y denota visión, denota revelación, denota discernimiento de espíritus. Y una serpiente en sentido figurado, en sentido figurado como un tipo de astucia, de una persona malintencionada, de una persona ingeniosa, de Satanás, la serpiente. En conclusión, se refiere en esta porción de su palabra a manejar situaciones. Eso es lo que te da al que cree y al que está bautizado en el Espíritu, al que cree y está bautizado en el Espíritu, que es el bautismo de Cristo, conforme a Hechos 2, conforme a Hechos 19, los invito a que profundicen. Ese es el bautismo en el Espíritu de que nos habla en esta porción en Marcos, capítulo 16, versículos 16 y 17. Se refiere en esta porción a que podemos discernir la presencia de espíritus de maldad sin que nos dañen. Y solo es posible si el reino de su Espíritu Santo es en nosotros. Luego nos habla de beber cosa mortífera ahí en Marcos 16, 16 y 17. Y está relacionado en la consecuencia de lo anterior. Si nos permite discernir al espíritu de maldad, nos da visión de discernimiento de espíritus y vemos al espíritu de maldad, no vamos a permitir que éste nos dañe. Por lo tanto, podremos estar, por así decir, bebiendo cosa mortífera porque está hablando maldad, pero nosotros no estamos deglutiendo, no estamos recibiendo, estamos cubriéndonos con la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos da esta unción, esta gracia a Cristo, este poder para rechazar. Pablo en el capítulo 28 de Hechos, versículos 3 al 6, dice: Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego, echó el demonio. Nuevamente, así como dice Marcos 16, 16 y 17, echó el demonio, arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces, cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Palabra del Señor. En la concordancia Strong, es T-H-A-N-A-S-I-M-O-S, tanásimos. Mortífera, mortal, tanásimos, que es un adjetivo, tanásimos, y que se deletrea o se dice fonéticamente en el griego tanásemos, que es mortífera, que es mortal. Marcos 16, 18, se refiere a cualquier veneno mortífero, no les hará daño. Es decir, aunque te inocularen veneno, aunque tanásemos, no les hará daño.
aunque danásemos, no les hará daño. Luego, hablemos de imponer manos en enfermos y sanos. Marcos 16, 16 y 17 estamos compartiendo esta mañana y ministrando el Señor. Según la epístola a los Hebreos, la imposición de manos es una enseñanza primaria. Es un fundamento, junto con el bautismo y la resurrección. Y debe de ser usada en las iglesias para dar autoridad, para delegar autoridad en el nombre de Jesús, por el Padre y en Cristo. Alguna designación para evangelizar, para comunicar un don o algún mensaje del Espíritu Santo, así como para la sanidad, la sanación de los enfermos. En el fundamento de esta mañana, Jesús mismo es quien indica que es una señal de que creemos. Jesús nos indica que es una señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Amados, es sencillo y al mismo tiempo de vital importancia el diseño de Dios en relación con el bautismo, que es uno más de sus fundamentos no discernidos en su verdad por una gran parte de la iglesia de Cristo en este tiempo. Y me voy a explicar. ¿Tengo unción y autoridad recibida por imposición de manos? ¿Sí o no? Luego entonces antes. ¿Para qué imponer manos si no tengo la unción? Luego entonces antes. ¿He sido bautizado en el Espíritu Santo? Conforme a Hechos 19, versículos 1 al 6. Hechos 1, todo el capítulo. Hechos 2, todo el capítulo. El bautismo de Cristo. Juan 3 mismo lo dice, versículo 5, es el bautismo del Espíritu Santo. Así como el bautismo de Juan fue el de arrepentimiento. Son los dos bautismos, mis amados. Son los dos bautismos. Vamos pues a Juan 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dos bautismos, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el bautismo de agua, dice en el versículos 3 y 4, podrás ver el reino de Dios. Pero solo con el bautismo de Cristo, que es el del Espíritu, podrás entrar al reino de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Luego, en Hechos 19, versículos 1 a 6, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les dice, les cuestiona: ¿en qué fuisteis bautizados entonces? Y ellos le respondieron: en el bautismo de Juan. No dijeron en el bautismo de Cristo, ¿eh? En el bautismo de Juan, ¿capichi? Escucha, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿De qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, estas personas, lo dice ahí en Hechos 19, fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amados, son dos bautismos, por lo menos, para no hablar desde el fuego. Y hablaban en lenguas y profetizaban palabra de Dios. Amado, reflexiona. Reflexionemos, pues. Hay más de un bautismo, amado. No te quedes en la entrada. No te quedes solo viendo el reino. Te lo dice Juan 3. No te quedes solo viendo el reino. Ese es solo el bautismo en agua. Entra en el reino. Bautismo en el Espíritu Santo. Te invito en el amor de Cristo a que tú lo hagas. Invita al Espíritu Santo a tu corazón. ¿No sabes cómo? Búscanos, búscame. Te lo pido, te invito en el nombre de Jesús. Así como la semana pasada, para ir concluyendo, concluimos, perdonen la redundancia, que nuestro propósito es el predicar el evangelio del reino de Dios. El propósito de toda la iglesia, el mío en lo particular, el de esta congregación, es preparar a la novia, y para prepararla hay que prepararlos en ese bautismo del Espíritu Santo.
Esta semana podemos decir que si de verdad estamos en el reino y vivimos conforme a esa verdad, ahora, las señales nos deben de seguir. Lo dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17. Las señales nos deben de seguir. Para quienes no creen en el Espíritu Santo y sus señales son y permanecen, tengo a manera de conclusión un planteamiento y algunas preguntas. El planteamiento es: si afirmas creer y estar bautizado para vivir conforme al reino de Dios, ¿las señales te siguen? Los muertos resucitan cuando tú oras o impones manos. Los enfermos sanan. Puedes tomar serpientes conforme a lo que acabamos de compartir, o aún tomar veneno y que no te envenene. Escuchar pues maldades, escuchar de demonios y que a ti no te pase nada. ¿Verdaderamente esas señales son las que tú estás viviendo? ¿Son las que te están enseñando? ¿Son las que estás viviendo como hijo de Dios? Porque si no estás viviendo así, no sé qué evangelio te están predicando, amado. Tengo que decírtelo. Te invito a que nos busques si ese es el caso. Bendita palabra, qué bueno que la están compartiendo, pero si lo están haciendo de manera incompleta, estamos a tiempo, y a eso nos ha levantado Dios. El evangelio del reino es de 5 ministerios y el evangelio del reino es de poder. El evangelio del reino tiene que ser más allá de lo que siquiera podemos pensar, más allá de lo que nosotros en nuestras propias fuerzas, aunque estemos unidos, podemos hacer, porque ni unidos estamos. Hablemos del evangelio del reino, hablemos de unidad, hablemos de comunión. El Señor nos está hablando, amado. El Señor nos está hablando esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción recibida, Señor, de tu palabra. Sé que es fuerte, Padre, lo que tú nos mandas. Sé que es fuerte, Señor, lo que tú nos pones en nuestro corazón. Sé que es fuerte, Señor, lo que tú quieres decirnos, Padre mío. Y en ocasiones, Padre, el énfasis, Señor, que tú, el fuego que pones en mi corazón, sé, Señor, que invita, que exhorta, pero que a veces no es suficiente, Señor. Así que habla tú, Señor, sopla tú, Señor, ministra tú, Señor. Y a todos quienes han oído, a todos quienes lean, a todos quienes vean y lean, a todos quienes ahora mismo están viendo y escuchando, tu Espíritu Santo sople, les ministre, les inunde, les redarguya con amor. Y entonces crean en este evangelio completo. Crean verdaderamente en ti, Señor. Y estas señales empiecen a manifestar. Que nos busquen, Señor, que te busquen primero a ti. Y que juntos, Padre, recibamos de tu Espíritu Santo y este habite en nosotros y así en unidad seamos uno entonces en Cristo y en ti, Padre mío, en el amor, en la gracia y en tu poder, Señor. Oh Señor, llévanos a convicción, llévanos a buscarte en verdad, llévanos a recibirte en verdad, a vivir de un evangelio, el evangelio del reino, que es un evangelio que va más allá de lo que podemos entender y que es un evangelio sobrenatural y de poder, pero que puede ser ahora establecido aquí, en este lugar, Padre mío, en esta tierra, en donde estamos. Y entonces en el Espíritu las señales se manifestarán, Padre, como se están manifestando con muchos de nosotros. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Vamos a adorar.